Apreciables hermanos y amigos en Cristo Jesús, que la paz de nuestro buen Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Para nosotros es de sumo gozo el poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Que Dios les bendiga. Somos la iglesia de Dios y pues traemos un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, para nosotros, como repito, es de grande gozo poder saludarles y de la misma manera también poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Ya hemos escuchado algunas alabanzas que sin duda alguna también lleva un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. En esta oportunidad pues tenemos a bien a presentar también la bendita palabra de nuestro Dios. La iglesia de Dios tiene siempre el objetivo principal es de dar a conocer las grandes verdades de nuestro Dios. Dios tiene siempre un propósito maravilloso para la vida del ser humano. Depende del hombre, depende de la mujer si lo quiere aceptar, si lo quiere buscar. Depende del hombre, depende de la mujer que quiere alcanzar esa bendición de la vida eterna. Porque Dios quiere, Dios da. Y Dios demostró su amor, dice, enviando a su Hijo unigénito para morir para el perdón de nuestros pecados. Figúrese usted, Dios en su grande amor y misericordia envía a su Hijo. ¿Quién de nosotros va a dar un hijo, un familiar o nuestra propia vida para que alguien más se salve? Creo que nadie. Pero Dios sí, Dios mostró su amor, mostró su misericordia para que todos podamos alcanzar la vida eterna. Dios tiene propósitos especiales para todo ser humano. Porque Dios nos da de su amor y de su misericordia todos los días. El profeta Jeremías lo dice en Lamentaciones, ¿verdad? Que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Y cómo está el ser humano hoy en día? Pues el ser humano está totalmente aislado de la bendición de Dios. No quiere la bendición de Dios. Y entonces, pues Dios respeta. Dios da ese libre albedrío. ¿Quiere la bendición? Pues aquí está. ¿No quiere la bendición? Pues también es tu decisión, dice el Señor. Pero Dios nos muestra su amor y misericordia siempre. El Evangelio dice que Dios muestra su amor, que hace nacer el sol sobre buenos y malos. Y hace descender, dice, su lluvia sobre justos e injustos. Depende de nosotros si le agradecemos a Dios. ¿Usted se levantó hoy? ¿Le dio gracias a Dios? Pregunto. ¿Le dio gracias a Dios? Si lo hizo, pues bendito sea el Señor. Que usted y yo somos muy agradecidos con el Señor por darnos la vida, por darnos la salud. Muchas personas no tienen la salud. Muchas personas pues ya descansan en el polvo de la tierra. Pero Dios aún tiene el resguardo de nuestra vida a pesar de este mundo malo, pecaminoso, lleno de maldad. En esta oportunidad vamos a tener a bien a presentar la palabra de Dios, pero sin antes yo le invito a que usted pueda acompañarme para iniciar con una oración. Bendito y eterno Padre, en esta oportunidad te damos muchas gracias por permitirnos el privilegio de poder, Señor, emitir este programa, de poder estar, Señor, al aire y poder también, Señor, disertar tu palabra en esta oportunidad. Gracias te damos y te pedimos por todos nuestros amables oyentes. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están pasando quizá también alguna dificultad en lo físico, en la salud, en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, que tú los puedas bendecir de una manera especial, Señor. Y que este programa sea eso, Señor, una bendición para ellos. Porque sin duda alguna cuando está tu palabra en el corazón, en la familia del ser humano, pues está la bendición. En todo momento está la bendición cuando nosotros abrimos la puerta a tu palabra. Mi buen Dios, pues en esta oportunidad te pido que seas tú a través de mí que pueda, Señor, dar este mensaje y que abras el corazón de cada oyente para que puedan también, Señor, poder abrir su corazón y esa palabra que transforma vidas pueda hacer eso en la vida de
todos nuestros amables oyentes. Muchas gracias te damos. Todo te lo pedimos, te lo rogamos a través del nombre perfecto y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Quiere resguardar nuestra vida. Pero como decía al principio en la introducción, depende únicamente del ser humano. Depende únicamente. En algún momento de su vida, ¿usted ha tenido alguna experiencia de tropezar, de caer? ¿Verdad que cuando tropezamos, verdad que cuando caemos nos lastimamos? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Cuando tropezamos, cuando caemos, pues nos lastimamos. Y es muy duro lastimarnos, ¿verdad? Hay dolor. Cuando nos lastimamos, pues hay que ver cómo nos curamos y tantas cosas, hermano, porque nosotros como seres humanos somos muy susceptibles a todo. Alguien puede morir tropezando. Alguien puede morir tropezando. Pero Dios quiere resguardar nuestra vida a través de su palabra. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy especial, titulado Sentados en la ventana. Sentados en la ventana. Algo curioso el título, ¿verdad? Sentados en la ventana. Pero esto ocurrió en una parte de la escritura que vamos a verlo a continuación. Pero yo no sé, hermanos y hermanas, amigo, ¿en algún momento usted se ha sentado en una ventana? ¿Cuál ha sido su experiencia de sentarse en una ventana? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia de sentarme en la ventana de un avión cuando laboraba en una empresa. Pero resulta que, bueno, ahí teníamos que ir con las ventanas abiertas en los aviones agrícolas. Y resulta que en un momento, en un descuido, yo iba a caer de esa ventana del avión en movimiento. Y fue una experiencia como un poco terrible. Pero bendito sea el nombre de Dios que me resguardó en ese momento de la muerte, ¿verdad? Pero cuando es algo así, cuando pasa algo así, una situación muy difícil, pues uno empieza a reflexionar y decir, bueno, me descuidé, por eso iba a suceder. Eso es lo que dije yo cuando en algún momento sentí la muerte, porque fue un descuido nada más que tuve. Pero Dios es tan grande y misericordioso, hermanos. Y el título de este tema es Sentados en la ventana, y tenemos un texto base, está en Hechos capítulo 20, versículo 9. Es una historia que nos relata el libro de los Hechos, una historia de un joven que también se sentó en una ventana. Y dice así, hermanos, el texto base, Hechos capítulo 20, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este joven sí cayó de una ventana, porque estaba, dice, sentado en ella y cayó desde el tercer piso abajo. Y dice que lo levantaron muerto. Cuando fueron a ver, este joven estaba muerto. Físicamente estaba muerto este joven. Pero tenemos un objetivo para este tema. Tenemos un objetivo muy especial. El objetivo es a dónde nos quiere llevar esta reflexión, este tema. El objetivo es comprender que cuando estamos sentados en la ventana y nos dormimos, podemos caer y morir espiritualmente hablando. En cambio, este joven fue literal, ¿verdad? Murió, estaba sentado en la ventana. Estaba sentado y cayó hacia abajo. Bueno, vamos ahora a ver lo que sucedió desde el versículo 7. Quiero que lleve conmigo la lectura en esta oportunidad. Hechos capítulo 20, versículo 7 ahora, y nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir
al día siguiente. Pablo estaba aquí disertando la palabra de Dios. Y alargó, dice, el discurso hasta la medianoche. Le gustaba predicar a Pablo, ¿verdad? Y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, ya lo que vimos, ¿verdad?, del texto base, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, dice, largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto. Fue un alboroto ahí. Dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis. Pablo ya dice, bueno, calma, tranquilo, dice Pablo. No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? ¿Qué sucedió aquí? Algo muy fuerte sucedió en el discurso de Pablo, o en donde estaban allí. Hubo alguien que se durmió. Hubo alguien que se distrajo. Hubo alguien que no estaba tan atento a la palabra. Vamos a verlo. Vamos a descifrarlo verso tras verso. Versículo 7. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Oiga, para partir el pan. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Pablo y los que estaban reunidos en el aposento alto? Pues estaban celebrando la cena del Señor. Dice, partieron el pan. Estaban celebrando la cena del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Bueno, Pablo en la ocasión estaba dando un discurso, estaba enseñando, estaba predicando la palabra de nuestro buen Dios. ¿Hasta qué horas se alargó esa predicación de Pablo? Pablo estaba entusiasmado de poder predicar la palabra, de poder predicar el mensaje de Dios a todos los que estaban ahí reunidos. Pero dice que se alargó hasta la medianoche, dice el versículo 7. Pero, ¿qué sucedió con este joven? ¿Qué sucedió, hermano? Dice que estaban todos ahí atentos a la palabra de Dios. Todos estaban atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántas horas predicó Pablo? Imagínense, hasta la medianoche. Hasta la medianoche. ¿Cuándo inició? Bueno, la cena del Señor se celebra en medio de las 2 tardes. Quiere decir que inició aproximadamente a las 6 de la tarde Pablo hasta la medianoche. ¿Cuántas horas? 6 horas. Predicando Pablo. 6 horas. Pero todos estaban ahí. Todos estaban ahí, hermanos. ¿Qué más había ahí en ese lugar? En el versículo 8, vamos al verso 8. Y había, dice, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. En ese lugar, en el aposento alto donde estaban, dice que ese lugar estaba iluminado porque había muchas lámparas. Había muchas lámparas, estaba bien iluminado por ahí. No había, hermanos, algo con que decir, bueno, tengo sueño porque está oscuro. No, hay algo aquí, algo muy curioso. Estaba súper iluminado el lugar donde estaban escuchando la palabra de Dios. Pregunto, bueno, hay algunos que sí tienen como que el sueño pesado, ¿verdad? Pero pregunto, ¿se puede dormir con luces encendidas? Pues puede ser un poco molesto, ¿verdad? Puede ser que nos agarre el sueño, pero ya a las tanto tiempo de la noche, pueda que nos agarre el sueño. Pero estar iluminado, pues es un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil. Pues es algo curioso lo que dice el versículo 8. Y entonces el verso 9 aquí es donde viene el acontecimiento muy fuerte. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, ya lo vimos, ¿verdad? Este joven llamado Eutico dice que estaba sentado en la ventana, rendido
de un sueño. ¿Y qué pasó con este joven? ¿Qué pasó? Bueno, se cayó, se durmió y cayó hacia afuera. ¿Hacia dónde cayó? Hacia afuera. Hacia donde su corazón estaba. Porque todos estaban reunidos adentro, escuchando, poniendo atención a la palabra de Dios. Pero él se sentó en la ventana. Él estaba allí viendo un poquito a Pablo y viendo hacia afuera. Un poco afuera y un poco adentro estaba este joven. Pero en algún momento le agarró sueño y estaba sentado en la ventana. Quizá estaba sintiendo el aire que le estaba entrando por esa ventana, pero resulta que se durmió. Y sucedió algo con este joven, pues cayó desde el tercer piso hacia abajo. ¿Y qué pasó con este joven? ¿Qué pasó? Murió. Terminó su vida allí. Desde la ventana hacia abajo cayó y cayó muerto. Murió este joven. Vamos a enfatizar, hermanos, este versículo. ¿Cómo se llamaba el joven? Dijimos Eutico, ¿verdad? Eutico. ¿Y sabe usted qué significa Eutico? Eutico significa afortunado. Este joven fue muy afortunado, tuvo una gran bendición, a pesar de que no estaba concentrado en la palabra directamente, uno estaba dentro, porque estaba también su corazón hacia afuera. Pero tuvo una gran bendición que Pablo bajara y lo resucitara. Que con el poder de nuestro Dios lo haya resucitado. Estaba allí, cayó, le dio sueño, ¿verdad? Cayó, murió este joven. Pero fue muy afortunado. Tuvo una gran bendición, que allí estaban los discípulos, estaba Pablo, estaba la presencia de Dios a través de su palabra. Y Pablo baja, ¿verdad? Y bueno, vamos a leerlo más adelante, lo que dice, hermanos, en el versículo 10 nuevamente. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ya lo resucitó Pablo. Ya no, esténse tranquilos, que aquí está. Ya, él murió, pero aquí está, resucitó. Y dice el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Quizá estaba la mamá, quizá estaba el papá, los hermanos, la familia estaba allí. Pero Pablo dice, bueno, aquí está, miren, otra vez subió al tercer piso nuevamente y le dice, bueno, aquí está, su hijo. Nuevamente resucitó. Muerto estaba, pero ahora aquí está. Y se lo llevó. ¿Y qué pasó? Fueron grandemente consolados. ¿Había una tristeza en la familia? Claro que sí había una tristeza en la familia. Había una tristeza muy profunda. Pero Pablo dice, no, aquí está. Dios le dio vida nuevamente. Pero ahora sí, ¿creen ustedes que se sentó nuevamente en la ventana? Pues, obviamente no, ¿verdad? Tuvo que estar ahí. ¿Y qué pasó? Cada quien se fue para su casa, ¿verdad? No. Nuevamente se reunieron hasta el alba, dice. Ahora con mucha más razón de estar allá adentro. Porque vieron un milagro de Dios. Vieron un milagro en la vida de este joven que estaba muerto, pero los consoló regalándole la vida nuevamente. Este joven murió, pero Dios tuvo misericordia de él. Hubo alguien, hermanos, hay un paralelismo, una similitud, algo similar sucedió en el Antiguo Testamento. Alguien estaba también arriba, no en una ventana, pero alguien estaba arriba en el terrado de su casa, arriba en el terrado de su palacio. Y vamos a ver segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, segundo libro de Samuel en el capítulo 11, vamos a ver a alguien que estaba en el terrado de su casa, también estaba arriba. Este joven Eutico estaba en el tercer piso y estaba viendo hacia afuera, donde no tenía que ver.
Él tenía que estar atento, estar adentro, estar ahí en la palabra de Dios, escuchando, estar atento a la palabra. Dice segundo de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y aquí vamos a ver, hermanos, a un David. Vamos a ver algo que sucedió en la vida de David. Dice el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Resulta que fueron a la guerra, pero David mandó a todos y solamente él se quedó en Jerusalén. El versículo 2 nos dice, nos describe algo. Y sucedió un día, al caer la tarde también. Oiga, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Oiga qué dice. Y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real. Bueno, se levantó David, cayendo la tarde, y dice que estaba en el terrado de su casa paseando, ¿verdad? Viendo hacia afuera también David. Viendo hacia afuera, hacia donde no le competía ver, pero sigue diciendo la lectura. Sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado, observó, dice, a una mujer que se estaba bañando. Bueno, David estaba arriba, en el terrado de su casa, pero estaba observando algo David. Y resulta que estaba observando a una mujer que se estaba bañando. David, el rey, en el terrado de su casa, viendo hacia afuera. Y sigue diciendo la lectura, la cual dice era muy hermosa. Esta mujer era muy hermosa. Y David fijó sus ojos hacia donde estaba ella. Subió al terrado David y vio y puso su mirada fija hacia esa mujer que describe la palabra de Dios, que era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. No solamente la vio, sino que accionó David también. Y dice, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías. ¿Qué pasó? Esta mujer estaba casada. Esta mujer tenía marido. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió, dice, a su casa. ¿Qué pasó con David aquí? ¿Qué pasó con David? David estaba paseando en el terrado de su casa. Estaba arriba, observando. Porque arriba, alguien que está arriba tiene un panorama diferente. Tiene una expectativa de todo lo que acontece. Y David hizo eso. Como al joven Útico, estaba sentado en la ventana, ¿verdad? Y viendo todo lo de afuera. Y no estaba concentrado en lo de adentro, en lo espiritual, en donde estaba la palabra de Dios. Y a David le pasó algo similar. Estaba afuera, observando lo que no tenía que observar. ¿Y qué pasó con David? David cometió pecado con aquella mujer casada. Cometió pecado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estaba viviendo David? ¿Cómo vivió David ese momento? ¿Cómo vivió David ese momento? Romanos capítulo 8, versículo 13 nos describe algo. David pecó contra Dios, pecó adulterando. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga, si vivís conforme a la carne, moriréis. Cuando nosotros estamos viendo desde arriba, teniendo un panorama, pero no para bien, un panorama de pecado, ¿qué pasa? Morimos. ¿Qué pasó con Eutico? Cayó hacia afuera donde su corazón estaba. ¿Qué pasó con David? David también pecó y murió espiritualmente. Uno físicamente y el otro espiritualmente. Y vino a acontecer en la vida de David algo muy difícil en su vida. El pecado que lo acechaba a David. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Pero en cambio David no. David vio desde el terrado de su casa, vio a esta mujer. ¿Cayó David? Espiritualmente cayó David. ¿Murió David? Espiritualmente murió David. Tuvo un pecado. El pecado, hermanos, de codicia, el pecado de adulterio, el pecado de matar, porque posteriormente también hace que maten al esposo de Betsabé. Entonces, mató también David. Resulta que cuando inicia el pecado en nosotros, inicia con muchas otras cosas más. Y va en aumento el pecado también. Entonces, ¿qué pasó con David? David pecó, murió espiritualmente. Hizo muchas cosas contrarias a Dios. Cayó espiritualmente David. Cayó espiritualmente. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Hay una similitud entre Eutico y David? Físicamente murió Eutico, espiritualmente murió David. Ambos estaban arriba, ambos estaban observando el panorama, pero nunca quisieron estar dentro en donde estaba la palabra de Dios. David, la palabra de Dios describe que David era conforme al corazón de Dios, pero resulta que en un momento, en un desliz, cayó también David, hermanos. Cayó también David. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es estar sentados en la ventana? ¿Qué es estar sentados en la ventana? Eutico estaba a una mirada adentro y estaba a una mirada afuera. La pregunta es, en nuestro tiempo, en nuestra vida, ¿qué es estar sentados en la ventana? Quiero llevarlos a Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos puede describir la palabra de estar sentados en la ventana? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 nos dice algo muy, muy especial. Usted, querido hermano, que ya está dentro de las cosas de Dios. Usted, querida hermana, que ya está dentro de la palabra de Dios. Y en algún momento usted, querido amigo, estaba también dentro de la palabra de Dios. Pero quizá estuvo sentado en la ventana. ¿Pero qué es estar sentado en la ventana? Apocalipsis capítulo 3, verso 15, hermano y hermana. Apocalipsis 3, 15 dice, y 16, yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Frío, caliente. ¿Cómo estaba Eutico? Viendo hacia afuera y por momentos viendo hacia adentro. Escuchando afuera, por momentos escuchando a Pablo. Estaba como que titubeando y en un momento se durmió físicamente. Se durmió, no puso atención a la palabra y se quedó dormido. Y fue cuando vino su muerte. Cayó. Y Dios hoy nos dice, la palabra de Dios hoy nos dice que hay que ser fríos o hay que ser calientes. Porque dice que si eres tibio, estar un pie afuera, un pie adentro, entonces dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar. O te vas a morir
o quieres que yo te dé vida? Y eso depende del ser humano. ¿Qué es estar sentados en la ventana entonces? Es titubear. ¿Qué es estar sentados en la ventana? Es estar un pie afuera, un pie adentro. Pero Dios dice, no, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, decídete mejor, pero no estés sentado en medio, no estés allí, no, es mejor que vengas acá. Y el Señor lo describe en Deuteronomio. He aquí yo pongo delante de ti, le dice, la vida y la muerte. Hay dos cosas para escoger, hay dos cosas, la vida, la muerte. Si estamos sentados en la ventana, cuidado porque podemos caer hacia adentro, pero muchas veces caer hacia afuera, en donde está la maldición, en donde está el pecado. Y Dios no quiere eso, Dios quiere vida. Y el Señor dice, bueno, aquí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice, con amor el Señor todavía, escoge pues la vida para que te vaya bien, para que esas bendiciones te alcancen, dice Deuteronomio capítulo 28. Y ese te alcance es para nosotros y para nuestra familia, para nuestra descendencia. Ese alcanzar es eso, para nuestra descendencia. Entonces, ni adentro y ni afuera. Estamos sentados. Se está sentado en la ventana, entonces cuidado porque se puede caer hacia afuera. ¿Dónde está? Donde hay muerte, hermanos. Donde hay muerte. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 21 nos dice, usted, querido hermano y hermana, que está ahí cimentado en la palabra de Dios, siga así. La palabra de Dios nos dice, sigamos ahí, confiando en el Señor. No estemos viendo hacia afuera, no, hermanos, porque puede hacer que nos gane el corazón hacia afuera y caigamos. Y ahí está nuestra muerte, y encontremos la muerte espiritualmente. O físicamente también, como le pasó a Eutico. Espiritualmente, como le pasó a David. Pero dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22, y nos dice, como dice Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis nos dice, bueno, ¿eres frío o eres caliente? No, ninguna de las dos cosas, pues entonces te voy a vomitar. Tienes que ser caliente, tienes que estar dentro de la palabra del Señor. Y dice 1 Corintios capítulo 10, verso 21. No podéis, dice, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Aquí está otra vez. No puede ser ni estar un poquito aquí, ni un poquito allá. Ni adentro ni afuera. Tienes que decidirte. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, no, dice el Señor, no. Decídete. O la mesa del Señor o la mesa de los demonios. La copa del Señor, dice, o la copa de los demonios. Pero como dice Deuteronomio, no, mejor aquí adentro, en donde hay vida, y vida en abundancia donde da el Señor. Y entonces dice el versículo 22, si nosotros hacemos tal cosa de estar titubeando, de estar sentados en la ventana, ¿qué dice el verso 22? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Provocaremos celos al Señor? ¿O como que estoy aquí, estoy allá? No, hermanos, no. La palabra de Dios nos dice que debemos de estar firmes. El que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Y no podemos decir, bueno, no sé cuándo va a venir el Señor, pero por el momento me voy a dar como decimos en el buen chapín, ¿verdad? Nos vamos a dar un colazo por el mundo y después vamos a entrar nuevamente a los caminos del Señor. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, hermanos. Porque vendrá juicio a la tierra. Vendrá juicio. Malaquías capítulo 4. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, en donde los soberbios serán estopa. O sea, serán terminados. Serán totalmente desarraigados de la tierra. En donde no les dejará, dice, ni raíz ni rama, en donde los abrazará el Señor, pero no es un abrazo no, abrazará de dejarlos completamente ceniza, completamente ceniza.
Entonces dice el Señor, ¿o provocaremos a ir al Señor? No, si ya hemos sido bautizados en su nombre, entonces permanezcamos en el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. No podemos estar provocando al Señor, ni estar sentados en la mesa del Señor, ¿verdad? Ni tampoco en la mesa de los demonios, tratando de hacer o imitando lo que el mundo hace. No, hermanos, no. Mi querido hermano, mi querido amigo, hoy le invitamos a que usted venga y se siente a la mesa del Señor. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando usted crea a Dios, cuando usted tenga fe en Dios, cuando usted entre al redil del Señor, sea bautizado y ya le pertenezca completamente al Dios eterno. O sea, usted llamado su hijo. Entonces va a experimentar de estar sentados en la mesa del Señor y compartir con el cuerpo de Cristo. Compartir con el cuerpo de Cristo la cena del Señor. De poder participar del pan que representa el cuerpo y del vino que representa su sangre. Entonces usted va a estar participando de la mesa, usted va a estar adentro como hijo de Dios. Entonces dice el Señor, ¿provocaremos a celos al Señor? En ninguna manera, hermanos. No, tenemos que permanecer firmes siempre al Señor. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos, cuando nos dormimos espiritualmente? Eutico cayó muerto. En cambio, David espiritualmente. Cayó espiritualmente, hermanos. Y muchas veces, ¿por qué cayó Eutico? ¿Por qué se quedó dormido? ¿Por qué pecó David? Porque de la misma manera, espiritualmente, se quedó dormido, no estaba activo. Fue activo, pero para ver el pecado, para ver el mal y para actuar como tal, para accionar, para concebir el pecado. Se quedó dormido David. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Acerca de estar dormidos espiritualmente. Eutico, como él repito, se quedó dormido en medio de la predicación. Se quedó dormido en medio del mensaje de Pablo. Un mensaje eminente porque todos estaban ahí. Pero él se quedó dormido. ¿Qué nos habla la palabra de Dios de poder estar dormidos espiritualmente? El libro de los Efesios la carta a los Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14, nos habla algo, hermanos, el mismo apóstol Pablo, que nos dice algo muy, pero muy especial, lo que nos quiere referir ahora a la palabra de Dios en nuestra vida, de que nosotros estemos atentos, que no estemos dormidos, que nos despertemos. Y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 14, dice Pablo, hermanos, expresa esto, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, porque si te duermes, estás dormido espiritualmente, te puedes caer y te puedes morir, como Eutico. Porque si estás dormido espiritualmente, puedes morir también espiritualmente, como le pasó a David. Entonces dice el apóstol en el capítulo 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pablo con aquel joven llamado Eutico? Lo resucitó. Levántate, tú que duermes. Y levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Lo levantó a Eutico. Y le dice, bueno, no pasa nada, vengan, aquí está. Y ahora, ¿dónde estaba Eutico? Eutico ya estaba ahí adentro con su familia, porque fueron grandemente consolados, la familia y todos los que estaban ahí reunidos. Ahora sí, vamos adentro. Pero la pregunta es, ¿nos tiene que pasar algo fuerte, hermanos, para que podamos entrar y estar seguros en la palabra del Señor y adentro del redil del Señor? Pues no es necesario. Todo va a depender de nosotros. Quizá usted en estos momentos está alejado de Dios.
Quizá usted escuchó la palabra de Dios. Quizá usted fue predicador de la palabra de Dios. Quizá usted estaba dentro del redil del Señor, pero en algún momento sucedió algo. Se durmió y cayó. Pero hoy la palabra de Dios dice, aquel que está dormido, aquel que está muerto espiritualmente, le dice, despiértate tú que duermes, y levántate dentro de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por el poder de Cristo, por el poder del Señor, Pablo levanta a Eutico y entra nuevamente al aposento alto, en donde estaban concentrados los hijos de Dios, en donde estaba disertándose la palabra de Dios, en donde había vida allí en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios dice, levántate, despiértate. Hermano y hermana, despiértese. Levántese dentro de los muertos espiritualmente y le va a alumbrar nuevamente la luz de Cristo. Y si usted dice, no, yo creo que no tengo perdón, hermano. Yo creo que no tengo perdón porque me fui y ya no puedo regresar. Bueno, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. El juez justo. Déjeselo a Dios. Pero usted diga, bueno, Señor, yo quiero levantarme de entre los muertos, ayúdame. Yo quiero que tú me ayudes, que tú me ilumines, que tú me levantes, que tú me restaures. Y usted vaya nuevamente, busque nuevamente la iglesia de Dios, busque nuevamente el refugio en el Señor. Del Señor dependerá, del Señor dependerá. Muchas veces hemos escuchado que dicen, no, este ya no tiene perdón, y señalamos, ¿verdad? Se señala al hermano, se señala a la hermana, se señala a la familia, pero no, el que dictamina y el que tiene la última palabra de dar vida es el Señor. Quizá algunos de los que estaban adentro del aposento alto dijeron, no, déjalo, ¿por qué estuvo en la ventana? Déjalo allí, ahí, Pablo, ¿para qué vas a ir allá abajo? Déjalo ahí, fue culpa de él. ¿Por qué se durmió? Si aquí la palabra estaba excelente, ¿por qué se durmió? No, pero Pablo dice, no, vamos a despertarlo. Vamos a levantarlo para que puedan él nuevamente entrar. Porque el único que juzga es Dios. El único que da vida es Dios. El que dictamina, el que sentencia es Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos Dios. En cambio, el Señor, en la soberanía de dar vida, Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, usted puede buscar nuevamente que el Señor obre en su vida, es nuestro deseo. Que el Señor obre en su vida, mi querido hermano, que el Señor obre en su vida. ¿Cómo es estar despiertos? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo es estar despiertos? Bueno, pues vamos a Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué es estar despiertos? ¿Qué es lo que nos despierta espiritualmente? ¿Qué es lo que nos hace estar vivos? ¿Qué es lo que nos hace tener esa energía espiritual, de poder tener ese movimiento? Dice el apóstol también en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado, oiga, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ahora qué va a pasar? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que le sucedió a Eutico, ¿ya? Fue resucitado y ahora sí adentro. Lo que le sucedió a David también. David también, hermanos, espiritualmente fue muerto, caído. Fue muerto espiritualmente. Pero viene y posteriormente se levanta y se pone de pie nuevamente. Y le dice, Señor, pues empieza él a orar por aquel hijo, ¿verdad? Pero el Señor le da una respuesta negativa y el hijo muere. Y entonces entiende David, entiende la soberanía de Dios. No quería comer nada absolutamente David. Estaba en ayuno. Estaba allí presentándose delante de Dios.
y los criados le llevaban comida y no comía. Pero resulta que cuando muere su hijo, los sirvientes dijeron, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué va a ser de David? ¿Qué va a ser del rey? Si cuando estaba enfermo y todavía vivía el hijo, no comía, ¿y ahora qué sucederá? Pero resulta que David comprendió, en la soberanía de Dios está la vida y del poder ayudarnos a revivir nuevamente espiritualmente. Lo que le sucedió a David. Comprendió David y dijo, bueno, ahora tengo que levantarme. Comprendió su pecado. Comprendió su pecado. Y también el Señor manda al profeta a decirle cuál era su pecado. Hoy la palabra también hace eso en su vida, mi querido hermano. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es eso que nos hace morir espiritualmente? Pero lo que nos hace animar, dice aquí en el capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ahora qué, hermanos? Ahora sí, buscad, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahora sí, ya no sentados, hermanos, en la ventana, ahora sentados en Cristo Jesús. Por eso dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estamos cerca de Cristo, hermanos. Cuando buscamos las cosas de arriba, estamos cerca de Cristo. ¿Y Cristo dónde está sentado? A la diestra de Dios. Nosotros estamos cerca de Cristo también. Dice el versículo 2, poned ahora, hermanos, ya no pongamos la mirada hacia afuera. Ya no pongamos la mirada hacia donde está la ventana afuera. Ya no pongamos la mirada como lo hizo David desde el terrado de su casa para ver el pecado. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en el pecado, ya no en la carnalidad. Ahora ver con los ojos espirituales, ver y estar cerca de Cristo, ver y estar cerca del Señor. El versículo 5 dice, hermanos, haced morir pues, dice, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es lo terrenal? ¿Qué hay que hacer morir en nosotros? ¿Qué hay que hacer morir? Sí hay que morir, pero morir al pecado. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es eso? Fornicación, dice Pablo, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas, hermanos, sí tenemos que hacerlas morir. ¿Cuándo vamos a hacerlas morir? Cuando entremos nuevamente al redil del Señor. Usted puede hacer morir eso. Usted puede decir, pero ¿cómo voy a hacer para cambiar mi vida? ¿Cómo es mi vida? No, el Señor es el que cambia. El Señor es el que cambia. Pero por supuesto, también el deseo nuestro tiene que ser así. Tiene que ser así, de poder cambiar. Entonces dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y todo esto tiene una consecuencia. Cuando el ser humano tiene todo esto, dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pregunto, hermano, pregunto, amigo, ¿usted quiere ser hijo de Dios o hijo de desobediencia? Y todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, mis queridos hermanos. Todo depende de nosotros. ¿Cómo queremos estar delante de Dios? ¿Usted quiere estar sentado en la ventana y ver hacia afuera? ¿O estar cerca de Cristo, en donde dice Colosenses que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Hoy Dios tiene un propósito maravilloso en la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con Eutico? Por último, nuevamente veamos en Hechos capítulo 20, para concluir, Hechos capítulo 20, versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo,
llevaron al joven vivo nuevamente, para que se reuniera con los santos, para que se reuniera con los hijos de Dios, para que hasta el amanecer escuchara la bendita palabra de Dios. Hoy, mi querido hermano, hoy usted puede nuevamente retornar y regresar a los pies de Cristo. En algún momento usted tropezó, en algún momento usted se sentó en la ventana, pero hoy el Señor, con esos brazos de amor y de misericordia, nuevamente lo quiere abrazar, como aquel padre, como en la parábola del hijo pródigo. El padre no esperó que su hijo llegara. El padre corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, porque Dios es eso. Dios es amor, Dios es misericordia. Hoy depende de la humanidad. Hoy depende de usted, hermano y hermana. Hoy depende de usted, amigo, si quiere ser parte de la familia de Dios. Hoy el Señor lo quiere abrazar. Hoy yo quiero hacer una oración por usted. Hoy yo quiero que esta palabra haya quedado en su corazón. Hoy yo quiero que usted también allí, donde usted nos está viendo, que usted pueda derramar sus lágrimas quizá, derramar su espíritu, de decirle al Señor, de hablarle al Señor con su corazón. Háblele de su corazón al corazón de Dios. Y usted pueda decirle que lo pueda perdonar, que usted quiere regresar, que en algún momento se sentó en la ventana, pero hoy quiere estar adentro y quiere tener vida. Quiere ser vivo, como dice el apóstol Pablo. Despiértate, tú que duermes. Usted puede decirle, Señor, he estado dormido mucho tiempo, pero hoy quiero despertarme. He estado muerto por mucho tiempo, pero hoy quiero que tú me des vida. Yo le invito a que ore conmigo y haga esta oración especial y decirle, Padre, en esta hora quiero pedirte el perdón de mis pecados. Hoy quiero estar cerca de ti. Quiero nuevamente que tú me ilumines, que tú me des vida. Quiero que nuevamente me despiertes. Quiero nuevamente que tú me resucites. Quiero levantarme de entre los muertos espirituales y quiero llegar a ti para que tú me perdones. Porque tú eres el único y el último que tiene, Señor, vida y muerte. Padre, hoy me acerco ante tu presencia para pedirte que me ayudes y quites de mí todo lo malo y hazme una nueva criatura. Por favor, Señor, te lo suplico y te pongo en tus manos mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjeme felicitarle, mi hermano. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Dios no vino al mundo para condenarnos. No vino a condenarnos, no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo, dice, fuera salvo por él. Mis queridos hermanos, que esta palabra impartida en esta oportunidad sea en el corazón de cada uno de ustedes. Y usted lo guarde en su corazón, en su pensamiento, y que lo pueda poner en el terreno de la práctica. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Y les agradecemos siempre por estar en sintonía con nuestro programa. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que usted haga siempre que acercarse a Dios, porque también de usted depende la vida eterna. Que Dios le bendiga y paz a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.